Guíanos a través de para que todo lo que podamos a estudiar en esta noche, tu Espíritu Santo lo ratifique en nuestras vidas y lo uses de acuerdo a tu misericordia y a tu bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir texto por texto. El versículo 1 dice, oye Jehová, una causa justa, y está atento a mi clamor. El salmo inicia con lo que escribe en él, una oración. Este salmo es la oración de alguien, David, quien busca a Dios personalmente, quien confía en Dios y le sigue. Considero que es un adorador, alguien que le busca y le adora, pero no solo con sus labios, sino con su vida. Vida que coloca ante Dios y se presenta voluntariamente para ser examinado, para que Dios mismo emita su juicio o su vindicación. Qué importante es como creyentes colocar nuestra vida ante el Señor y confiar en que al ser examinados por Él, seremos probados y saldremos bien ante Él. Qué bello no es solo decir soy cristiano o tengo una vida cristiana, sino que día a día nos presentemos ante Dios. Y nuestras vidas sean transparentes ante Dios. No ante los que nos rodean, a los que solo nos conocen un poco, sino ante Dios quien conoce nuestras acciones, quien conoce nuestros pensamientos y que conoce nuestras intenciones y todo lo que hay en nosotros. El Salmo inicia mostrando las características de quien ora y de quien adora a Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en los 4 primeros versículos. Para hablar de las características de una persona que es 100% adorador. Dice la primera frase, escucha mi oración. Luego podemos mirar que una característica de un adorador es que es un hombre de oración. Es una persona que ora. Y qué importante es entender que la oración es esa comunicación directa con Dios. ¿Y cómo podemos adorar o reconocer la grandeza de alguien con el cual no nos comunicamos? Por eso me parece importante que el texto parta de esa base, de poder entender que hay un Dios grande, poderoso, soberano, al cual podemos adorar, pero también con el cual nos podemos comunicar día a día y momento tras momento. Y es lo que expresa el salmista en esa primera parte. Cuando dice escucha mi oración, es que él va a orar, que es una persona de oración. Y eso, orar y esa comunicación directa con Dios, es lo que le permite conocer a Dios. Y obviamente al conocer a Dios, pues puede adorar a Dios por lo que le conoce. La segunda parte dice, es hecha de mis labios sin engaño. Un verdadero adorador no solo es una persona de oración, sino que es una persona sincera. Es una persona que tiene una parte íntegra y honesta entre lo que dice, lo que es y lo que hace. El salmista dice, escucha mi oración con labios sin engaños. Me da la impresión que alguien puede adorar a Dios con engaños y que a veces podemos expresar a Dios tantas cosas, pero que a veces nuestro corazón no está expresando, no está sintiendo en verdad eso que decimos. O que muchas veces solo cantamos por cantar o adoramos por adorar. Alguna vez comentaba allí en la 17 de que en alguna parte, en alguna reunión que tuvimos una vez, cantamos 2 himnos. Y después de cantar 2 himnos, yo pasé al frente y dije, ¿alguien me puede explicar la letra del primer himno? Y cuando yo miré, me pareció sorprendente porque la mayoría de personas no se acordaban el himno que habíamos cantado. Entonces yo pienso que a veces adoramos y cantamos, e incluso oramos, sin el entendimiento, sino simplemente expresando palabras, y que hay muchos himnos que cantan en muchas partes cuya letra no es, ni siquiera se reflexiona en esa letra. Pero qué lindo cuando un verdadero adorador puede orar sin engaño, puede sinceramente hablar a Dios, orar a Dios, comunicarse con Dios, con lo más profundo de su corazón, pero con la mayor sinceridad. Lo tercero dice en el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Esa palabra vindicación es como la respuesta ante algo, es como expreso mi vida para que me muestren cómo es mi vida. Pero el salmista dice, a mí no me preocupa lo que digan los hombres, lo que digan los que me rodean. Lo que me preocupa es cómo voy a estar yo ante ti. Está en la presencia de Dios. Qué bueno cuando en la mañana podemos presentarnos ante Dios, en la noche podemos presentarnos ante Dios, pero que toda nuestra vida esté presente ante Dios, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe todo lo nuestro. El Salmo 139 es muy claro cuando dice que Él conoce nuestro sentar, nuestro reposo, que aún antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios la conoce. En Gálatas también habla de quién puede burlarse de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Luego, nuestras vidas siempre están en la presencia de Dios. Pero qué lindo cuando lo hacemos de una forma sincera. Cuando vamos a comunicarnos con Él,
y nos comunicamos en esa plena relación con Dios, ¿verdad? La segunda parte del versículo 2 dice, vean tus ojos la rectitud. Sabemos que los ojos de Dios están puestos sobre los justos. La pregunta es, cuando Dios mira nuestras vidas, ¿qué está viendo? ¿Cómo ve nuestro caminar? ¿Cómo ve nuestra conducta? ¿Cómo ve nuestro actuar? Un verdadero adorador, alguien que en verdad adora a Dios de pleno corazón, en espíritu y en verdad, puede decirle, Señor, examíname. Yo me presento ante ti para que tú veas y si hay juicio, pues emítelo. Pero yo soy recto y qué bueno que tus ojos vean esa rectitud. Y cuando dice que vean tus ojos la rectitud, él sabe que Dios todo lo escudriña, que Dios lo sabe. Es decir, él le está diciendo, yo soy recto ante ti, no tanto ante las personas. Porque a veces podemos ser ante las personas como que nuestra vida no es adecuada, porque hay muchas personas que piensan que no debemos hacer lo que hacemos. Pero eso no nos debe preocupar. La preocupación es qué piensa Dios de nuestras vidas. ¿Qué piensa Dios de cada uno de nuestros actos? Porque si adoramos a ese Dios por la grandeza que es, por lo maravilloso, por la misericordia, por lo proveedor, por lo protector que es, por todas esas características de Dios, la pregunta es cómo haríamos de actuar ante Él. Un verdadero adorador dice que es recto ante Dios. Y le dice a Dios, examíname, Señor, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos mi rectitud. Pero no solo habla de la presencia ante Dios, no solo habla de su conducta, sino le dice, versículo 3, tú has probado mi corazón. Porque el verdadero adorador reconoce que Dios le conoce plenamente. No solo reconoce sus actos, no solo reconoce su vida, sino que reconoce lo más profundo que hay en nuestro corazón. Si Dios, y lo está haciendo, está viendo nuestras vidas y está viendo lo que hay en nuestro corazón, ¿qué estará viendo en este momento en nosotros? Qué importante que seamos esos verdaderos adoradores, pero no solo en un momento de nuestras vidas o de nuestros cultos o de nuestros servicios dominicales, sino en toda nuestra vida. Porque la vida cristiana es una, es todo el tiempo. No es por momentos, no es por servicios, no es por días. El verdadero creyente es una persona que se presenta ante Dios todo el tiempo y que le puede decir a Dios, estoy en tu presencia, mira lo recto que soy, pero también mira lo que hay en mi corazón. Y al final del versículo 3 dice, me has visitado de noche. Es decir, él se presenta en el día ante Dios, pero aún sabe que en la noche Dios lo está viendo. Dios está con él. Aún de noche está en su presencia. ¿Qué tanto estamos en la presencia de Dios? Todo el tiempo. Como alguien decía, 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque Dios nos está viendo todo el tiempo. Dios conoce, vuelvo y repito, todo lo de nuestra vida. Nuestro actuar, nuestro reposo, nuestro dormir, nuestro despertar, nuestras palabras, pero aún más, lo profundo de nuestro corazón. Y no importa si es en lo claro, si es en lo templado, si es en la noche, si es en lo más oscuro, nada se puede ocultar de la presencia del Señor. Por eso nuestras vidas están expuestas ante Dios. Y un verdadero adorador no solo vive rectamente, no solo vive sin engaño, sino que le puede decir al Señor en plena oración, mírame, revísame, Señor. Mira mi rectitud, mira mi corazón, aún mírame de noche. Dice el final del versículo 3, me has puesto a prueba. Él reconoce que Dios lo ha probado. Y Dios nos prueba porque Dios confía en nuestra fe. Y sabe que actuamos por fe, independiente de las circunstancias, independiente de las pruebas, independiente de las dificultades que pasamos por nuestra vida. Todo es probado ante Dios. Dios permite algunas circunstancias, Dios permite algunas dificultades para ver qué hacemos nosotros. Y qué importante entender que aún en las pruebas Dios está con nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios permite nuestras pruebas para edificarnos, para que veamos qué tanto podemos confiar en Él. Y nada inicuo hallaste. Mire lo importante, el salmista está hablando que se presenta ante Dios, que los ojos de Dios ven su rectitud, que Dios conoce su corazón, que Dios lo conoce de noche, que Dios lo conoce en las pruebas, pero dice, y a pesar de todo eso que Dios me conoce, nada inicuo hallaste. Es decir, el adorador reconoce que es íntegro ante Dios y por lo menos sabe que Dios le conoce, que Dios le visita de noche y que es probado por Dios. Y que en medio de todas esas circunstancias es íntegro. Porque al pedirle a Dios que lo vea, que mire su camino, que mire su corazón, que lo miren las pruebas,
Dice, y nada inicuo hallaste. Plena confianza en su amistad. No tanto en su vida como tal, sino que sabía que había cedido el control a Dios y Dios estaba obrando en su vida. Y un verdadero adorador entiende la grandeza de Dios. Ese Dios no solo que lo perdona, ese Dios que lo restaura, ese Dios que lo justifica, sino ese Dios que quiere transformar nuestras vidas y así como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Dice, en conclusión de todo eso, como es íntegro ante Dios, Él ha tomado una decisión. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En Santiago dice que como una fuente puede, por la fuente botar agua salada y agua dulce. Es imposible. Igualmente, como un verdadero adorador puede estar emitiendo unas palabras ante Dios de amor, de confianza y otras palabras de pecado. Por eso el salmista dice, basado en que tú me conoces, basado en lo que tú miras en mí, basado en tu grandeza, Señor, escucha mi oración. Y yo he resuelto una cosa, que mi boca no haga pecado, que mi boca no haga pecado, ¿verdad? Es decir, hay una integridad plena hacia el adorador, que reconoce la grandeza de Dios, pero que metido en esa grandeza de Dios está dispuesto a ceder el control de su vida a Dios. Por eso cuida su lenguaje, cuida sus palabras para no pecar contra Dios y para no ofender a otras personas, porque es la parte de su vida. Dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Es decir, no solo cuida sus palabras, sino cuida sus conductas. Se cuida de caminar por donde caminan los violentos. Es decir, no solo ha reconocido la grandeza de Dios, no solo ha reconocido que está en la presencia de Dios, no solo es íntegro, no solo cuida su comunicación, sino que evita caminar con los malos, cuida su conducta. Estas son las características de un verdadero adorador. Es una persona de oración, una persona sincera, se presenta ante Dios, es recto ante Dios, reconoce el conocimiento que Dios tiene de su vida, aún reconoce que Dios está con él de noche. Si hay pruebas o dificultades, entiende que Dios está en esas pruebas. Es íntegro, cuida sus palabras y cuida su conducta. Pero todo eso lo expresa en su vida con un solo propósito, adorar a Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Él reconoce que no es grande porque haga todo eso. No saca pecho y dice, mire mi vida, Señor. Yo soy recto, yo soy... No, no. Él dice, basado en todo esto, yo sigo pensando que tú eres el grande. Y yo lo único que puedo hacer es el control de mi vida para que tú seas quien lo maneje. Vamos a mirar al versículo 5 al versículo 8, la oración de un adorador. Él muestra sus características como adorador, pero ahora dice, Señor, escucha mi clamor, escucha mi ruego. ¿Y por qué hace esta oración? Dice el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me dirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Ese adorador que reconoce la grandeza de Dios y que se presenta ante Dios con esa vida suya, ahora expresa su oración. A pesar de que era íntegro, a pesar de que cuida sus palabras, a pesar de que cuida sus conductas, decía, Señor, yo en cualquier momento puedo caer, porque soy ser humano. El grande eres tú. Por eso, Señor, entra en esa oración y ese salmista expresa en su oración su mayor necesidad. Él, que es un adorador y sabe que la mayor necesidad es la de guardar su integridad, todo lo que lo rodea quiere atacar esa integridad que ha expresado ante Dios mismo. Personalmente pienso que es bueno tener en cuenta esto en nuestras vidas, ya que lo que se busca es alterar nuestra relación con Dios, que es lo más valioso que tenemos y debemos de guardar. Yo sé que nosotros tenemos muchas cosas valiosas y buenas si pensamos en nuestros trabajos, en nuestra familia, en lo que hacemos, pero pienso que lo más valioso para un creyente es su relación con Dios. Eso es lo más importante, tener esa relación con Dios personal, directa, plena, uh, estrecha, continua, ¿verdad? Pero entender que el enemigo, el mundo, nuestra misma carne, quiere atacar esa relación, quiere que nos salgamos de esa relación, ¿verdad? En Santiago dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Y ese es el problema, que Satanás busca a quién devorar. Y obviamente entiende nuestra vulnerabilidad, entiende nuestra fragilidad. Por eso el salmista dice, yo soy así, pero yo puedo caer en cualquier momento, Señor. Por eso te estoy pidiendo esto. El enemigo desea que caigamos de la firmeza que Dios desea de nosotros. Y por lo cual Dios nos ha dado su Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para fortalecer nuestras vidas, para guiar nuestras vidas. Vamos a mirar la oración y lo que significa para el salmista. Y espero que para ti y para mí esta oración tan importante.
Lo primero dice, sustenta mis pasos en tus caminos. ¿Sabes que como seres humanos podemos caer? El Salmo 73 es una evidencia, dice el salmista, por poco resbalo al ver la prosperidad de otros. El enfoque del salmista fue la prosperidad de otros. Y cuando vio la prosperidad de otros, dijo, bueno, yo no tengo nada y ¿qué hago yo para tener tantas cosas, verdad? Y los juzgó hasta Dios, hasta que entró en el lugar santísimo, dijo, hasta que comprendí el final de ellos. Y el salmista pudo entender que el problema no es nuestra vida en ese momento, sino cómo va a ser la eternidad, pero también cómo es nuestra vida. Por eso el salmista, aunque es íntegro y aparentemente es íntegro, porque sean las características en los 4 primeros versículos, le dice al Señor, Señor, pero si por algo pasa esto es por mi relación contigo. Entonces yo te pido que sustenta mis caminos. ¿Y para qué? Para que mis pies no resbalen, para que mis pies no resbalen. Ay, qué bueno que nuestras oraciones escucháramos más estas palabras. Porque a veces escuchamos palabras como, Señor, mándame esto, dame esto, pido aquello, y hace esto, y hace esto. Pero ¿cuántas veces pedimos dirección? Que Dios nos guíe por sus caminos y no por los nuestros. Y que el básico propósito de nuestras oraciones sea que Dios nos guarde para no pecar, para no resbalar. Porque somos tentados a resbalar. Pero qué bueno cuando no solo le decimos al Señor que nos examine, sino que a pesar de que nos examina, podemos decirle, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos. Guarda mis pasos por tus caminos. Porque a veces nosotros queremos caminar por nuestros caminos. Incluso le podemos decir al Señor, Señor, que este camino sea el mejor. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a caminar en los caminos del Señor? ¿Y qué tan dispuestos estamos a orar para que nuestros pies no resbalen y no caigamos de la relación personal con Dios? Versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Es decir, hay una plena confianza. No solo hay dirección, busca de santidad, sino que la oración del adorador busca plena confianza en Dios. Confía en Dios. Y dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Él sabe que Dios lo ha escuchado. En la primera carta de Juan, versículo 14, el capítulo 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Creo que este texto ahí en Primera Juan nos habla de esa plena confianza que tenía el salmista, ahí en el Salmo 17, pero que tú y yo podemos tener. Podemos estar totalmente seguros que si le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, por eso Él empieza por pedirle dirección, ¿verdad? Guíame en tus caminos. Porque si yo pido las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy totalmente convencido que Dios me escucha. Recordemos que en Isaías 59 dice lo contrario. Si yo estoy en pecado, Dios ha volteado su rostro para no oír, porque nuestros pecados han hecho esa división entre Dios y los hombres. Pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy pidiendo por la santidad de mi vida, si estoy pidiendo que me lleven sus caminos, yo puedo estar totalmente seguro que el Señor me escucha. Pero no solo que me escucha, dice el versículo 15, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Es decir, Dios siempre escucha al creyente. Pero en el creyente que está caminando en los pasos de Dios, no solo lo escucha, sino actúa de acuerdo a esa manera. Y esa es la confianza que tenemos con Dios. Qué lindo cuando oramos, no puedo usar como una pata de conejo, sino porque estamos totalmente seguros que a pesar de la grandeza de Dios, a pesar de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está dispuesto a escuchar nuestros clamores, está dispuesto a oír nuestras necesidades, pero que en medio de ellas actúa de acuerdo a su voluntad. La segunda parte del versículo 6 dice, inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Y el salmista reconoce la grandeza de Dios. Dice, Señor, tú eres grande, tu trono son los cielos. Yo estoy aquí en la tierra, por eso inclina mi tu oído y escucha tu palabra. El salmista ve una relación con Dios íntima, íntima. Tanto que le dice, inclina mi tu oído. Ven, nos relacionamos cerca, plenamente, ¿verdad? Y escucha mis palabras. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Queridos hermanos, ¿sabes que Dios nos escucha? ¿Sabes que Dios se inclina hacia nosotros? Él es tan grande, pero es tan amoroso. Nos ama tanto y nos cuida tanto que él se pone en nuestro nivel, va a nuestro nivel para escucharnos a nosotros. Y nos guía, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué es lo único que hizo el salmista? Lo único que hizo fue orar
y esperar, no más. Dios quiere que confiemos en Él, que nuestra confianza sea tal que cuando oramos estemos dispuestos a esperar en Dios. Obviamente que oramos bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y Dios nos va a guiar. ¿Para qué? Para actuar en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Versículo 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias. Cuando el salmista le clama a Dios y le dice que lo guíe en sus caminos, que le permita caminar en su santidad, ¿verdad? Que le escuche, se inclina y le escucha, está acudiendo a su misericordia, reconoce la misericordia divina. Y al reconocer la misericordia divina le dice, muéstrame tus maravillosas misericordias. O sea, yo no merezco, pero tu grandeza es tal que tu corazón, misericordia, recuerden que la palabra misericordia quiere decir, cardios es corazón y miseria es algo que me falta, es la miseria. Y es cuando el corazón de Dios se mueve ante la miseria mía. El salmista en su vida tenía una dificultad, que vamos a ver más adelante, y le dice, Señor, escúchame. Y como tú me escuchas y como tú actúas en medio de eso, yo confío plenamente en ti, entonces en tu misericordia obra, muéstrame tus maravillosas misericordias. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Si hay algún amigo escuchando este mensaje, quiero decirle a su corazón y desde mi corazón que la misericordia de Dios está basada en que el amor de Él se mueve ante nuestras necesidades. Y la principal necesidad que tenemos los seres humanos es una necesidad espiritual, no material. Lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios, pero nuestro pecado ha causado división. Por eso la misericordia de Dios está en que envió a su Hijo, ¿verdad? A morir allí en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros estábamos muertos en pecados, a través de Jesucristo nos dio vida, nos hizo renacer para una esperanza nueva, para una esperanza viva. Qué importante que tú en este momento reconozcas la misericordia de Dios, que el amor de Dios se vuelve ante tu miseria. Y la miseria nuestra es espiritual, porque no tenemos cómo pagar el pago del pecado que hemos cometido. Pero Dios en su grandeza dio la solución, que es Jesucristo. ¿Por qué no acudir a la solución de Dios para vencer nuestros pecados y ser justificados y reconciliados a través de la cruz de Cristo? Qué bueno que lo pudiéramos hacer y que Dios muestre su maravillosa misericordia a tu vida y a la mía. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido hermano, no sé si estemos pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, pero qué bueno que en este momento reconozcamos la grandeza de Dios, que podamos adorar a Dios, expresándole toda nuestra gratitud, todo nuestro amor como lo hemos recibido a Él, pero que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Es por gracia, no es porque tú y yo merezcamos las cosas, es porque Dios en su misericordia, en su amor y bajo la gracia nos da las cosas. Y si tú y yo estamos dispuestos a acercarnos con confianza ante Dios, vamos a hallar gracia en el oportuno socorro. Independiente de las pruebas que estés pasando, independiente de las dificultades que esté pasando, independiente de las capacidades que tú y yo tengamos, es la grandeza de Dios, es la misericordia de Dios. Y la oración de un verdadero orador va a buscar esa misericordia divina, entendiendo que es por gracia, que es por amor y no porque tú y yo lo merezcamos. El salmista no dice, Señor, como yo soy honesto, como yo soy íntegro, tienes que hacer esto. No, él dice, Señor, cuida mis pasos porque yo puedo caer, que yo no vaya a resbalar. Señor, gracias por tu amor. Y Señor, obra en tus misericordias para que yo no caiga. Y luego va a buscar esa grandeza de Dios y esa protección de Dios. Y en la segunda parte del versículo 7 le dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra y a los que se levantan contra ellos. Está hablando de la protección divina en este momento, ¿verdad? El salmista no solo confía en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, sino confía en la protección divina. Y le dice, tú que refugias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Es decir, yo me puedo postar a la diestra. ¿Y de qué los salva? De los que se levantan contra ellos, de todos los peligros, ¿verdad? Mire, esto hace que al confiar en la protección divina, esa petición que hace expresa su plena confianza. Él no está viendo su peligro. En este momento no está enfocando, me van a seguir, me van a matar. No, no, no. Él dice, Señor, tú que salvas, que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, obra en tu misericordia. Muéstrame tus maravillosas obras y sálvame. ¿Dónde está nuestro enfoque en las pruebas? Porque en nuestro enfoque está en las pruebas, estamos fallando. Porque la confianza está puesta en Dios y nuestro enfoque está en Dios. Por eso el salmista se enfoca en Dios.
¿verdad? Va a él y dice, tú que salvas a los que se refugian a su diestra. El Salmo 91, que no lo conocemos la mayoría, dice, el que habita el abrigo del Altísimo, es decir, el que tiene esa plena relación con Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, será protegido por ese gran Dios, por el Omnipotente. Y dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y sigue todo este salmo hablando de esa plena confianza en Dios. Pero ¿qué se necesita para esa confianza en Dios? Estar en plena relación con Dios. Por eso el Salmo 91 empieza, el que habita al abrigo del Altísimo. Es estar allí en Dios. Morará bajo la sombra. Es esa vida eterna y continua, refugiado en Dios. Y por eso confiamos en la protección de Dios, porque nos cuida como esa gallinita, ¿verdad? Luego dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Esta frase es importante entenderla, porque básicamente decimos que confía en la protección de Dios, dice, guárdame, porque estoy en tu mano. Pero ¿qué tanto le va a guardar? Alguna vez cuando empezamos anatomía y fisiología nosotros, nos decían que intentáramos con un copito, con algo, tocar la córnea del ojo. Alguien nos decía, abra el ojo y mire para otro lado, y alguien con un copito nos hacía así. Y es imposible. Los párpados están diseñados para cerrarse inmediatamente. Hay un reflejo en los párpados que impide que algo toque mi córnea. Claro, a veces hay accidentes donde se lacera la córnea, pero generalmente esa niña de los ojos, que es la córnea, está muy bien guardada por esos párpados, que aunque son sensibles, están dispuestos a cerrarse, ¿verdad? Por eso nosotros parpadeamos de 3 a 4 veces cada 10 segundos, a veces sin darnos cuenta. Y de hecho, las personas que sufrimos de los ojos deberíamos de parpadear. Tanto tiempo con el computador, tanto tiempo con las pantallas, hace que se produzca algo que llama el ojo seco. Y el ojo seco se da porque es que tenemos que estar parpadeando. Y si uno está todo el tiempo así pendiente, pues no va a parpadear. Cuando habla ese, guárdame como la niña de tus ojos, dame esa plena protección que solo tú puedes dar, ¿verdad? Y luego dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mire todo lo que habla de protección. Dice que el que habita el abrigo que lo protege, ¿verdad? Lo dice como la niña de los ojos. Pero acá está diciendo como un polluelo, escóndeme bajo la sombra de tus alas, que es la segunda parte del Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El salmista básicamente está confiando en la protección de Dios. Y mire que van 3 veces que está usando la misma oración, digámoslo así, que es la protección de Dios. Y es porque él estaba en peligro. Pero está hablando que en medio de ese peligro, esas personas que se habían levantado contra él, confían que Dios lo va a guardar como esa niña en los ojos y que lo va a proteger como una gallinita con sus alas al polluelo. Ahí está el polluelo buscando esa plena protección de la gallinita. Pero vamos a mirar el conflicto del adorador. Versículos 9 al 12 nos habla de que ese adorador que tenía unas características, que expresa una oración de confianza, tenía conflictos. Y acá están los conflictos. Versículo 9 dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Habíamos terminado en que le pide a Dios que lo proteja, que obre con sus misericordias, y acá le dice de qué, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Mire que habían personas que se habían levantado contra él, ¿verdad? Y él lo expresa de muchas maneras y habla de ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Dice primero que estaba siendo oprimido, es decir, que alguien lo estaba exprimiendo para sacarle el jugo, podríamos decir. Querían oprimirlo, ¿verdad? Y el salmista le dice, mire, quíteme la vista a esos malos que me oprimen, que los que me oprimen no me vean para yo poder ser libre, ¿verdad? Pero no solo eso, sino dice que fue amenazado porque habían unos enemigos que estaban buscando su vida y querían matarlo. El salmista pensaba que iba a morir también, pero en este salmo no se enfoca en el enemigo, se enfoca en la grandeza de Dios, busca la protección de Dios y expresa decir, Señor, esto es lo que me está pasando. Yo soy oprimido, yo soy amenazado. El versículo
10 dice, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, y expresa que esos enemigos eran arrogantes, eran orgullosos, y él no puede hacer nada contra ellos, ¿verdad? Y lo tenían limitado, dice, han cercado ahora nuestros pasos. Es decir, estaban totalmente guardados, refugiados, no podían caminar, porque si los veían, los mataban. Por eso dice, cuídame de la vista de los malos que me oprimen, de los que buscan mi vida. Han cercado nuestros pasos, estaba totalmente limitado. Dice, tienen puestos sus ojos, era vigilado. Esos enemigos que se habían levantado contra él lo estaban viendo, lo estaban buscando y querían matarlo. Dice, para echarnos por tierra, para matarnos. Versículo dice, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Pero el conflicto del salmista es que estaba siendo buscado por los que lo oprimían, que lo habían amenazado de muerte, que lo tenían ya para cogerlo y ya estaban vigilando dónde y lo tenían como una presa a los enemigos. Entonces, ¿qué dice el salmista? Señor, eso es lo que quieren ellos, pero tú eres grande, tú eres poderoso. Yo reconozco esa grandeza tuya y por eso yo soy adorador y mi vida está a tu disposición. Yo estoy en la presencia tuya, Señor. Y yo lo único que te pido es que como tú eres protector, que me protejas, como a esa niña los ojos, como a ese polluelo con sus alas. Y protégeme, ¿quién? De esos que me oprimen, de esos que me amenazan, de esos que me tienen cercado, de esos que ya me tienen vigilado y ya me van a matar. El Salmo 17:13 habla de la confianza de un adorador, del 13 al 15. Entonces, ya expresó su conflicto y ahora dice, yo confío en ti. ¿Y qué le pide a Dios? Ya le había dicho que lo proteja, pero acá más adelante le dice, levántate, Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Es decir, ya me van a matar. De los hombres con tu mano, líbrame con tu espada, líbrame con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Miren que en medio de todo el peligro que tenía el salmista, yo veo que este es un salmo de plena confianza en el Señor. Es un salmo de alegría, de gozo, aunque le iban a matar, aunque lo estaban persiguiendo, aunque estaba oprimido. Pero mire todo lo que expresa así. La oración del adorador pide 3 acciones básicas. Dice, levántate, Jehová, sal a su encuentro y póstrales. Es decir, Señor, eres tú el que puede. Yo acá estoy, yo no me puedo proteger de ellos, pero yo te tengo a ti. Aquí tengo los cielos y no es a ti. Por eso, Señor, levántate. Haz tú la parte, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer tú? Si ellos vienen a proteger, a matarme, deténlos tú. Sal a su encuentro. Yo no puedo hacer nada. Ellos ya me persiguieron, ya me tienen, ya me van a matar. Mire, están como un león a punto de orarme. Señor, deténlos y póstralos, derrótalos. Pero ese término póstrales quiere decir que Dios va a hacer que esos enemigos se postren ante él y reconozcan la grandeza de Dios. El salmista no está preocupado por mostrar su grandeza. El salmista, como tiene la vida de un adorador, lo que quiere es que reconozcan la grandeza de Dios. Y por eso le dice, póstralos, humíllalos ante ti, no ante mí. El problema no es lo que puedan hacer conmigo, sino la grandeza que tú tienes. Por eso, Señor, póstrales ante ti, que ellos reconozcan tu grandeza. La mayor preocupación del salmista en medio de su peligro, en medio de que le van a matar, es que ellos pudieran entender la grandeza de Dios. Y esa grandeza que él ya había entendido como adorador. Y sabía de esa misericordia de Dios, de esa protección de Dios, de esa provisión de Dios, de esa santidad de Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios escuchaba su clamor y cómo Dios actuaba en medio de su clamor. Y le está diciendo, Señor, sé tú el que los frene y los postes ante ti. Luego dice, libra mi alma de los malos con tu espada. Y creo que aquí lo que le pide a Dios en esa plena confianza es que haga que recuerden que en el alma está nuestra voluntad, nuestra decisión y nuestras emociones. Me da la impresión de, a pesar de la confianza que el salmista tiene en Dios, su alma tenía temores. Tal vez a ti te ha pasado, confiamos en Dios, pero a veces vienen temores de que nos puede pasar algo, que puede suceder algo, y más en este tiempo de pandemia, de caos, de cambios que van a haber políticos, de cambios económicos, y tantos cambios que hay acá, tal vez tú y yo tengamos un poquito de angustia en nuestro corazón, tal vez tengamos un poquito de afán en nuestro corazón. Y el salmista estaba pasando por eso. Le dice, Señor, encárgate tú de ellos, pero también encárgate de mí, Señor. Libra mi alma de los malos con tu espada. Ahora, me parece curioso el término que está usando él, porque ¿qué es lo que él le pide? Que libre su alma, ¿verdad?
de los malos. Pero recuerde que en el alma está la voluntad, las emociones, los sentimientos, las decisiones. Ahora, ¿cómo una espada puede librar mi voluntad, mis decisiones, mis emociones y sentimientos? Yo lo que veo allí es que es una remembranza de la espada como la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que puede transformar nuestra alma. Es la espada de Dios cuando tú estás dispuesto a leer la palabra de Dios, a cambiar esa tristeza por gozo, como lo habíamos hablado en el Salmo 13, que es cómo las emociones afectan nuestra vida, ¿verdad? Y cómo podemos por medio de la actitud cambiar esas emociones. El salmista está diciendo acá, yo tengo temor, mi alma está como confusa porque es que ya nos tienen cercados, ya nos van a matar. Yo me siento ya morir, Señor, deténlos, líbralos, póstrales. Pero Señor, también mi alma está esclavizada en esos sentimientos y en esas emociones de temor. Y sabes que tú y yo también podemos pasar por eso y podemos sentir temor ante las circunstancias que estamos pasando en estos días en nuestro país y en el mundo entero. Pero qué bueno que nuestra oración es, Señor, tú conoces mi vida. Señor, yo confío plenamente en ti y en esa confianza que tengo en ti, te pido que me protejas y que buscamos en la palabra de Dios todos esos mensajes de consuelo que hay y de esperanza que hay. En Juan 8:31 dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué es lo único que puede librar nuestras almas? El conocer la palabra de Dios. Y el permanecer en la palabra de Dios hace que seamos discípulos de Jesús. Y el ser discípulos de Jesús nos da pleno convencimiento de la palabra de Dios. Y al tener ese conocimiento de esa verdad que es la palabra de Dios, claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también a través de estudiar la palabra de Dios, podemos conocer a Jesús. Y entonces si conocemos esa verdad que es Jesús y esa verdad que está en la palabra, Salmo 119, 165 dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahí está la verdad. Y si yo conozco esa verdad, puedo ser libre. Pero mientras yo no esté dispuesto a estudiar la palabra de Dios, a conocer plenamente a Jesús, puedo estar esclavizado de tantas cosas. Pero la libertad solo viene en esa plena relación con Dios a través de Jesús y a través de su palabra. El Salmo 17:14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tiene esta vida y cuyo vientre está lleno de tus tesoros, hacen sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Está diciendo que lo libre también de esas personas con la mano de Dios. Y habla cuatro cosas básicas de estas personas. Primero, esos que lo perseguían son del mundo. Y es que a los creyentes nos persigue la gente del mundo, que quieren atacarnos, que están en contra de nuestras cosas, y más ahora con tanto problema que hay de libertad de género, de ideologías y de todos estos cambios que están en contra de la palabra de Dios y que quieren que los cristianos quedemos callados, por eso es que nos están persiguiendo tanto, ¿verdad? Pero luego dice, solo tienen control parcial en esta vida, porque dice los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y ellos lo mandan en esta parte de su vida, pero nunca en la eternidad. No tienen nada de control de la eternidad. Tienen la eternidad, pero la van a tener en el castigo eterno. Y luego dice, su tesoro se consumirá porque está en el vientre. Ellos solo tienen cosas materiales, cuyo vientre está lleno de su tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Acumulado en su estómago. Es lo material básicamente, donde no alcanza sino para eso. Y obviamente eso le ayuda aún a cuidar a sus hijos. Dan a sus hijos todo y aún a sus nietos. Sobra para sus pequeñuelos, dice. Pero está hablando es que estas personas que lo estaban oprimiendo, que lo estaban buscando, son del mundo, que tienen control solo en este momento, nunca en la eternidad, que su tesoro es totalmente material y que va a ser heredado, pero no más. Ahí va a quedar todo esto. Y entonces por eso dice que ellos tienen en abundancia para sus herederos de otras generaciones, pero abundancia de bienes materiales de pronto, que también se van a acabar y que también se van a consumir. Por eso está diciendo el salmista con plena confianza, Señor, líbrame de todo esto, protégeme de todo esto. Para terminar diciendo, Dios conoce el futuro de los que lo oprimen, pero también Dios conoce el futuro de las personas que creen en el Señor. Por eso dice el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mire, qué versículo tan importante y cómo se cierra este salmo. Ese salmo donde se habla de la opresión, de que está limitado, de que lo están a punto de matarlo. Y él expresa solo la grandeza de Dios, expresa el carácter de su vida ante Dios. Pero mire cómo termina de lindo este salmo, ¿verdad? En cuanto a mí, mire que es la confianza en un adorador.
Ahora, yo no sé si tú puedas confiar con estas palabras que está expresando el salmista. En cuanto a mí, ¿qué va a pasar en el futuro? Veré tu rostro como en justicia. Si hay injusticias en este mundo, va a llegar un momento en que solo habrá la justicia de Dios. Y entonces el salmista está diciendo eso. En cuanto a mí, veré tu rostro. Estaré en la presencia de Dios. Allí veré tu rostro. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a mirarlo, por la eternidad. Los otros tenían solo control de esta parte temporal, pero Dios nos va a tener en la eternidad con Él. Segundo dice, estaré satisfecho, estaré satisfecho. Querido hermano, tenemos tantos sufrimientos, tantas dificultades, tantas limitaciones en este momento, pero algún día nuestro gozo será cumplido. Y ese gozo tendrá la máxima satisfacción en nuestra relación con Dios cuando estaremos alabándolo y adorándolo por toda la eternidad. Cuando compartiremos la cena con el mismo Jesús, quien la dará. Él fue a preparar morada para que donde Él está nosotros estuviéramos. Y está haciéndolo. Pero ya va a venir pronto por nosotros. Y todos esos sufrimientos que estamos viviendo en este momento van a quedar ahí. Porque algún día muy pronto esos van a ser consumidos. Pero aquellos que creen en el Señor, en cuanto a mí, veremos su rostro en justicia, estaremos satisfechos en esa relación. Y dice, cuando despierte a tu semejanza. ¿Por qué? Porque seremos transformados. Este cuerpo es vano, va a quedar ahí. Algún día tendremos una nueva naturaleza para estar con Jesús por toda la eternidad. Allí sí podremos adorarle y alabarle como Él lo merece. Esta vida de adoración es solo una práctica para lo que algún día tendremos con Él por toda la eternidad. Por eso qué bueno que tú y yo seamos verdaderos adoradores, que nos presentemos ante Él, que oremos ante Él, que seamos rectos ante Él en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra relación con otros y ante todo con Él, ¿verdad? Que estemos dispuestos a confiar plenamente en Él, a decirle, Señor, guíame por tus sendas, permíteme caminar por tus sendas y dame la fortaleza para hacerlo, porque algún día tú y yo estamos para adorar al Señor. Estaremos en la presencia de Dios, estaremos expresando ese gozo y nuestra vida será transformada. Dice en este acetato, en los momentos felices ama a Dios, en los momentos difíciles busca a Dios, en los momentos de silencio adora a Dios y en todo momento agradece a Dios. Estamos dispuestos a agradecer a Dios aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de nuestros dolores, aún en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de nuestros temores, porque Dios quiere librar nuestra alma y la va a librar cuando tú y yo seamos todo el control a Él. Qué bueno que tú y yo podamos, como el salmista, decir, mientras yo viva, siempre, siempre alabaré a Dios. Amado Dios, Padre Santo, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias por las palabras de este salmo, Señor. Reconocemos que el salmista sí estaba pasando por pruebas y dificultades, pero su enfoque no estaba en las pruebas. Su enfoque estaba en la grandeza tuya y en la vida nuestra delante de ti, Señor. Por eso, Padre, enséñanos a ser como el salmista, Señor. A presentar nuestra vida ante ti en cada momento, en cada lugar, en el día, en la noche, en lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que actuemos, Señor. Y que todo eso sea para confiar en ti aún en medio de las pruebas, aunque haya opresión en nuestras vidas, aunque nos sentamos limitados, aunque nos sentamos amenazados, aunque nuestras vidas estén expuestas al riesgo de la muerte en algún momento, Señor, pero que tengamos confianza en la misericordia de Dios, en la grandeza de Dios, y que estemos totalmente seguros y convencidos que algún día estaremos en la presencia de Él por toda la eternidad, y allí nuestro gozo será cumplido, y nuestras vidas, nuestros seres serán transformados, seremos igual a Él. Bendícenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias al Señor por su palabra esta noche. Muchas gracias, hermano Jorge. El Señor lo bendiga siempre. Bendiciones, hermanos. Buenas noches para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches para usted, hermano. Buenas noches para todos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hasta mañana. Las damas mañana no tienen reunión. Volvemos a vernos el jueves en la reunión de oración. Dios mediante. Adiós, mis hermanitas. Chao, María Lucía. Buenas noches. Adiós.
Mira, Chao, hermanos, buenas noches. Señor les Chao. bendiga. Chao, hermano Freddy, buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao, hermana Doris. Chao, hermano Israel, hermana Celina. Chao, hermanito. Chao, hermana Margaret, buenas noches. Chao, hermanito. Chao. Chao, chao. Chao. El hermano Felipe Gamboa.